Hola a todos, en este video voy a hablar sobre el texto Ciudadanía y Clase Social de Thomas Humphrey Marshall. Este texto fue en realidad una conferencia brindada por Thomas Humphrey Marshall en la Universidad de Cambridge en 1949 en honor al economista Alfred Marshall. Por ende, su conferencia parte de un ensayo de Alfred Marshall que había presentado ante el Reform Club de Cambridge en 1873 sobre el futuro de la clase obrera, en el que trató el problema de la igualdad. Para evitar confusiones, me referiré a Alfred Marshall como Alfred y a Thomas Humphrey Marshall como Marshall. Alfred defendía la libertad de mercado, pero consideraba necesario que el Estado asegurara a los niños ir a la escuela, ya que solo así, según el economista, podrían adquirir la capacidad de elegir libremente. Para Marshall, y sociólogo e historiador británico, Alfred aceptaba como justo y apropiado un amplio margen de desigualdad cuantitativa o económica, pero condenaba la desigualdad cualitativa, la diferencia entre el hombre que era un caballero, al menos por su ocupación, y el hombre que no lo era. Marshall toma entonces este pensamiento y propone reemplazar la palabra caballero por civilizado, indicando que esta situación no forzaría demasiado las ideas de Alfred, ya que según Marshall, Alfred tomaba como estándar de la vida civilizada las condiciones que su generación consideraba apropiadas para un caballero. Entonces, Marshall propone avanzar un paso más y decir que, en otras palabras, la desigualdad del sistema de clases sociales puede ser aceptable siempre y cuando se reconozca la igualdad de ciudadanía. Hay que tener en cuenta, como paréntesis, que Marshall admite que Alfred no equiparaba la vida de un caballero con el estatus de ciudadanía, ya que hacerlo implicaría reconocer la necesidad de garantía de derechos, para lo que sería a su vez necesaria la injerencia del Estado. Y Alfred consideraba que el Estado solo debía hacer uso de su poder para asegurar la educación de los niños. Es decir, como el economista que era promotor del laissez-faire. Marshall indica todo esto para hablar sobre la igualdad humana fundamental, a la que según él Alfred hizo alusión y que él vincula con la ciudadanía. El interés principal de Marshall está en entender la relación que existe entre ciudadanía y desigualdades sociales. Marshall entiende ciudadanía como un estatus que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que poseen este estatus son iguales en lo que se refiere a los derechos y deberes que implica. La desigualdad, que se materializa en la clase social, Marshall la entiende como un sistema de desigualdad. Y al igual que la ciudadanía, puede basarse en un conjunto de ideales, creencias y valores. Marshall identifica dos tipos de clase social. La una, que se crea por una jerarquía de estados donde la diferencia se define de forma legal, es decir, por ejemplo, en la época feudal, que exista una aristocracia y que existan plebeyos. En este caso, la ciudadanía entra en conflicto directo con la clase y son incompatibles. ¿Por qué? Porque no todos pueden acceder a un mismo estatus y no todos van a ser iguales en lo que se refiere a los derechos y deberes que ejerce cada uno. El otro tipo de clase social está basado en las diferencias resultantes de la interacción de varios factores relacionados con las instituciones de la propiedad, la educación y la estructura de la economía nacional. Aquí la desigualdad es necesaria, ya que proporciona incentivos para el esfuerzo y la estructura de la distribución de poder, y la ciudadanía puede convivir con este tipo de desigualdad entre clases sociales, ya que si bien las personas no tendrían una misma clase social en términos de renta, sí podrían tener una igualdad en lo que se refiere al estatus de ciudadanía y al ejercicio de sus plenos derechos. Para entender esta relación, Marshall hace una revisión histórica de las fases de evolución de la ciudadanía. Él propone dividir a la ciudadanía en tres aspectos: los derechos civiles, los políticos y los sociales, que a su vez están determinados por fases históricas, cabe recalcar, de la sociedad inglesa. Los derechos civiles son aquellos necesarios para la libertad individual, por ejemplo, la libertad de la persona, de pensamiento, de religión, el derecho a la propiedad, etc. Las instituciones relacionadas con este derecho son los tribunales. Se identifica estos derechos en el siglo XVIII con la lucha contra los privilegios de la aristocracia, con la que se logró que todos los hombres sean libres y tengan derecho a la propiedad privada. Más tarde, los derechos políticos se refieren al derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de los miembros de tal cuerpo. Las instituciones relacionadas a este derecho son el Parlamento y los consejos de gobierno local. Se identifican estos derechos en el siglo XIX con el derecho al sufragio,
en un inicio no era universal, puesto que era un privilegio de una clase escogida, económicamente escogida, perdón. Y finalmente, los derechos sociales abarcan desde el derecho hasta la seguridad y de un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Por ende, las instituciones directamente relacionadas con estos derechos son, en este caso, el sistema educativo y los servicios sociales. Estos derechos se redujeron hasta casi desaparecer en el siglo XVIII y XIX, pero comenzaron a resurgir a finales del siglo XIX y en el siglo XX con mayor predominancia, con el desarrollo de la educación pública elemental que luego se extendió a la salud y a la jubilación, es decir, está estrechamente vinculado con el desarrollo del estado de bienestar que se fue fortaleciendo poco a poco con la conquista de reivindicaciones sociales. Marshall hace todo un análisis respecto a las medidas que se han debido tomar para poder asegurar un igual acceso a estos derechos, como por ejemplo que se subsidie o que se dé algún tipo de gratuidad en la asistencia legal para que haya equidad en el derecho al momento de asistir a juicios legales, que haya un máximo a gastarse en elecciones por parte de los candidatos para que dos candidatos tengan iguales capacidades de ser electos, por ejemplo, entre otros. Esto lo menciono nada más como un ejemplo. Y bueno, entonces Marshall indica que la ciudadanía en Inglaterra se desarrolló al menos desde la última parte del siglo XVII, es decir, su desarrollo coincide con el surgimiento del capitalismo, que es un sistema de desigualdad. Entonces esto lo lleva a él a cuestionarse cómo es posible que estos dos principios opuestos pudieran crecer y florecer codo con codo en un mismo suelo. ¿Qué hizo posible que se reconciliaran mutuamente y que llegaran a ser, al menos por un tiempo, aliados en lugar de antagonistas? Una explicación a esto se encuentra en que con el desarrollo de los derechos civiles los hombres se volvieron libres y agentes de mercado. Estos derechos eran incluso necesarios para mantener el sistema desigual. Además, aquí cito, los poderes políticos otorgaban un poder potencial cuyo ejercicio exigía experiencia, organización y un cambio de ideas con respecto a las funciones adecuadas de un gobierno. Y su desarrollo requería tiempo. Los derechos sociales eran mínimos y no estaban entretejidos en los fundamentos de la ciudadanía. Es decir, para Marshall era muy factible que la desigualdad coexistiera con el ejercicio de estos derechos. Parte de mantener esta desigualdad al mismo tiempo que un sistema de derechos que pretendan la igualdad conlleva la posibilidad de combinar estos principios de justicia social y precio de mercado en un mismo sistema. Frente a esto se han instaurado distintas medidas, como las que mencionaba, que pretenden crear posibilidades de acceso a estos derechos en todas las clases sociales. Es decir, una vez más vemos esta relación entre ciudadanía y desigualdad. Los derechos de ciudadanía han permitido que se reduzcan las desigualdades sociales, especialmente las que van unidas al mercado, pero estas pretenden generar una igualdad de estatus, no de renta. Por ende, aunque los derechos de ciudadanía han reducido la desigualdad brindando una mayor igualdad de oportunidades, esto no implica que haya eliminado las diferencias entre las clases sociales. En realidad, según el autor, puede suceder incluso que una medida para disminuir las diferencias de clase en ciertos casos crea una forma de privilegio de clase. Es decir, los derechos civiles, políticos y sociales están relacionados con la ciudadanía y el ejercicio de esta, pero también pueden vincularse de cierta forma con la desigualdad, de la que no hay que lamentarse, puesto que sí aporta a permitir una vida mejor, digamos, a muchas personas, pero es necesario estar consciente de que se puede crear este tipo de desigualdad. ¿Y por qué pasa esto? La respuesta a esto se puede encontrar en la importancia que da Marshall a la educación en relación con la ciudadanía y con la clase social. Para la primera, se relaciona porque los derechos civiles estaban diseñados para que hicieran uso de ellos personas razonables e inteligentes que habrían aprendido a leer y escribir. Es decir, la educación es un prerequisito necesario para la libertad civil. Más tarde, la educación sigue siendo importante, pues se considera que es necesaria para un electorado educado, ejercicio de los derechos políticos, y la necesidad laboral de los trabajadores cualificados, que más tarde estaría relacionado también con el acceso a derechos civiles por los impuestos que se paga el Estado para que haya una redistribución y se pueda asegurar los derechos sociales.
Para la segunda es el mecanismo de distribuir a las personas dentro de la estratificación social a partir de los méritos. Los mejores estudiantes son quienes van a ocupar las posiciones más importantes, justificando así la desigualdad entre las personas. El estatus que se adquiere mediante la educación lleva en el mundo el sello de la legitimidad porque lo han otorgado una institución diseñada para dar al ciudadano los derechos que le pertenecen. Esto explica de cierta forma también las desigualdades intraclase a las que hace referencia Marshall, diciendo que cada vez menos se puede observar una clase homogénea. Pero no solo la educación tiene relación con las desigualdades sociales y la ciudadanía, sino muchos otros, como el pretender brindar acceso a vivienda, salud, etc. ¿Por qué? Por las medidas que toma el gobierno para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en su ejercicio de ciudadanía. Esto pasa porque, por un lado, las autoridades tienen una escala de prioridad de las necesidades. Por ejemplo, se atienden las reparaciones de una comunidad A por ser una minoría étnica en lugar de la comunidad B que tiene un menor ingreso. Es decir, las reclamaciones individuales tienen que subordinarse al Programa General de Desarrollo Social e interviene aquí un elemento de azar, por lo tanto desigualdad. Y también es posible que se genere una discriminación psicológica de clase por estigmas sociales que acompañan a quienes reciben apoyo del gobierno bajo sus derechos ciudadanos. Es decir, la obtención de estos derechos civiles, políticos y sociales están relacionados con la ciudadanía porque permiten una igualdad de estatus de ciudadano, disminuyen de cierta forma la desigualdad social en términos de calidad de vida, se podría decir, pero pueden convivir con este sistema de clases, pueden incluso servir al mercado y pueden incluso las medidas que se toman para que se ejerzan estos derechos crear un cierto privilegio de clase que genera nuevas desigualdades entre las clases. Finalmente, algunas críticas, los marxistas critican que su análisis es superficial, puesto que no discute el derecho del ciudadano a controlar la producción económica. Las feministas critican que se restringen a los hombres e ignoran los impedimentos para la realización de los derechos de todo el mundo. Y finalmente, de forma general, se debate entre académicos sobre si su análisis histórico debería ser tomado como una teoría general de la ciudadanía o como un comentario sobre el desarrollo de esta en Inglaterra. De todas formas, a pesar de estas críticas, su ensayo ha sido utilizado para promover una mayor igualdad en la sociedad y promover derechos universales e investigaciones sobre ciudadanía, desigualdad y derechos sociales, y se lo considera como uno de los grandes teóricos de la ciudadanía. Y si bien su análisis puede ser criticado, es muy pertinente hacer esta relación de desigualdades, clases sociales y ciudadanía y derechos. Y de hecho es una invitación a desarrollar investigaciones similares en otros países, ver cómo se han ido otorgando estos derechos y ver incluso quiénes pueden acceder realmente a este tipo de derechos para rastrear a quién se puede considerar ciudadano realmente y a quién no. Muchas gracias.